Hola, hola comunidad, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo. Mi nombre es Pamela Alfaro y están escuchando Afirmaciones desde el Corazón. El día de hoy les tengo un nuevo capítulo donde vamos a hablar de la ansiedad, qué es, cómo se representa y qué podemos hacer si la tenemos. Y de hecho para esto, el día de hoy les tengo a dos invitadas muy importantes que les quiero presentar. La primera de ellas es licenciada en psicología, tiene una maestría en investigación educativa, diplomado en ciencias de la salud, entrevista-interrogatorio, manejo de ansiedad, depresión y estrés. Ella es Luz Adriana López. Bienvenida, muchas gracias por venir aquí al podcast. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta. Y nuestra segunda invitada, ella estudió ingeniería en gestión empresarial. Después, tras darse cuenta que no era su pasión, estudió idiomas, hasta que finalmente se dio cuenta que su sueño más ferviente desde niña era ayudar a sanar la mente y el cuerpo de las personas. Actualmente está estudiando la licenciatura en psicología y su creencia más indiscutible es que no importa qué te pase en la vida o cuánto sufrimiento estés viviendo, solo necesitas fuerzas de dos lugares, de tus entrañas y de tu corazón. Ella es Jimena Guadalupe Alfaro. Bienvenida, preciosa. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí contigo. Sí, muchas gracias por estar a las dos. La verdad es que es un tema que tanto a Jimena como a mí nos llama muchísimo la atención, ya que ambas tenemos ansiedad. Así que vamos a pasar con la primera pregunta, que es, ¿qué es la ansiedad? Luz, ¿nos podrías decir qué es la ansiedad? Okay. La ansiedad tiene que ver con una respuesta fisiológica. Realmente todos tenemos ansiedad y es interesante como identificar que ante los niveles de estrés siempre va a haber una respuesta y la respuesta es natural. Es como cuando te tropiezas y sientes que te sudan las manos, que se te acelera el corazón. O sea, hay respuestas ante el estrés que son típicas y que las juntamos, son una serie de síntomas que las encuadramos y a esa serie de síntomas naturales como una respuesta ante el estrés los llamamos ansiedad, pero en realidad es una respuesta fisiológica totalmente natural que todos tenemos. Entonces si dices por ahí, no, es que yo tengo ansiedad, yo también, y todos tenemos ansiedad. De alguna manera es la forma en la que el cuerpo se defiende, se manifiesta ante el estrés. Y lo importante a lo mejor es que en la crianza nos tendrían que haber explicado lo que sentimos para poder identificar que si yo me tropiezo, o si yo me caigo, o si yo siento mi corazón, es normal que voy a sentir mi corazón acelerado. Puedo identificar que a lo mejor mi respiración no es la misma. Puedo identificar que siento el hueco, ¿no? En el estómago, que se me mueven. Algo me emociona y me suena el estómago. Pero no lo tenemos como tan claro y no lo vemos y al mismo tiempo lo tenemos como satanizado. Pero es como tranquilizante saber que todos tenemos y que es una respuesta natural. Ok, que de hecho yo en lo personal, yo nunca me di cuenta que tenía ansiedad o que era la ansiedad. Desde pequeña yo tengo este sentimiento como de miedo al futuro, de miedo de qué va a pasar, no sé qué, y creo que hasta ahora con más información nos damos cuenta de que pues sí era ansiedad y que a lo mejor no era malo, porque yo en lo personal la satanizaba, era así como, no tengo ansiedad, tengo algo malo, algo me pasa, ajá. No sé a ti cómo lo vives. Pues yo desde pequeña recuerdo, bueno, ahora que ya sé qué es la ansiedad y logro identificarla, me di cuenta en terapia que padezco ansiedad desde el kinder. Me hacía pipí porque me daba mucho miedo hablarle a la maestra y decirle, ¿puedo ir al baño? Entonces primero tenía como ansiedad social y luego después en la primaria me quedaba encerrada en el baño. Y si había alguien afuera, no salía hasta que se fuera. Me daba mucha ansiedad contestar el teléfono, abrir la puerta, hacer mandados, cosas así tan sencillas que yo decía, bueno, ¿y por qué me pasa esto? Yo era una niña, obviamente yo no lo sabía. Y después como que conforme fue pasando el tiempo y fui creciendo, se fue incrementando esta sensación de ansiedad
que luego se me presentó como estrés crónico, de repente se me saltaba así el ojo, o sea, me temblaba el ojo, me daban migrañas, me daba como esta sensación me enfermaba muy constantemente del estómago, no podía estar en paz, me daba insomnio, y ya hasta que al final exploté en ansiedad y depresión horrible, que fue cuando ya de plano ya no me podía ni parar de la cama. Y sí, esa sí ha sido como mi peor experiencia, ¿no? O sea, pero me fui dando cuenta de que pues he tenido ansiedad desde niña y en realidad nadie te enseña cómo lidiar con eso. Exacto. Y por ejemplo, cuando a mí me dio, mi mamá era así como de, no, pues es porque no estás haciendo nada. Ponte a hacer algo, ponte a barrer. Ahí no dramatices, ¿no? También esa parte como de minimizar lo que la persona siente. Y también te queda como esa sensación de, ¿en serio todo el mundo está tan tranquilo y yo soy la única que siente esto, ¿no? Que me siento tan mal. Y que está sobrepensando, porque a mí lo que me pasaba mucho y que me sigue pasando es que yo vivo en el futuro totalmente. O sea, puedo estar aquí presente en el podcast, pero yo estoy diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer el domingo? ¿Qué voy a hacer? No sé qué, porque el lunes ya tengo que hacer esto y bla, bla. Y a mí físicamente, la verdad es que se me presenta de una manera donde no puedo respirar, me pongo súper nerviosa, me da taquicardia. Entonces es como, no puedo, así, y los puños, es como, necesito hacer algo, que no sudo de las manos, pero tengo como que estar así de, como bombeándome a mí misma, como sintiéndote, como contención. Como que busco una contención que no tengo mentalmente, a lo mejor en ese momento. Y me duele mucho porque siento que esta ansiedad son sensaciones que me entristecen también. De decir, me duele y me entristece tener este tipo de episodios de ansiedad. Porque me siento culpa, de hecho. Te recriminas, ¿no? A ti mismo el sentirte cómo te sientes. Y qué débil soy. Sí, ándale. Sí. Es como no caber en este estereotipo social de que no debes tenerlo. Entonces, una primera cosa es saber que es una respuesta natural y después identificar cuando ya hablamos de trastornos de ansiedad, hay distintas manifestaciones. Jimena, por ejemplo, ya explicó esta ansiedad social, ¿no? Que es producida o provocada por toda una serie de expectativas del grupo al que perteneces. Entonces esperan que seas capaz de saludar a ciertas personas o de incluirte en grupos donde nadie te invitó a jugar. Y entonces, ándale, mija, vete a jugar con los otros niños, ¿no? Claro. Y dices, pues no conozco a ningún otro niño, nadie me va a presentar. O sea, yo como llego y pues así, mija, vete y mézclate, ¿no? Sí, o sea, los papás hacemos esto con los niños como en una idea o la intención de que ellos se integren, pero tampoco les enseñamos a identificar lo que sienten, a validar lo que cada persona siente, y cada quien tenemos una sensibilidad distinta. Y de pronto ser como indolentes o no considerar al otro es lo que de pronto nos lleva a sentir justo esto, ¿no? Hay algo malo en mí, la culpa es mía, yo no estoy haciendo las cosas. Curiosamente tú hablas de que bombeas tus manos, y es un ejercicio, o sea, es curioso que lo hagas como de forma instintiva, porque es algo que nos sirve para ubicar la realidad. O sea, si yo me toco, yo me toco mi cuerpo y entonces puedo estar en contacto conmigo misma. Y puedo a lo mejor salirme de esta realidad interna en la que estoy llena de pensamientos. La cabeza sirve para pensar. Y por más que yo le diga al pensamiento, no pienses feo o no pienses ansioso, siempre va a pensar. Lo que sirve a veces es dirigir el pensamiento, ¿no? Sí, ya sé que no voy a evitar pensar, ya sé que no voy a evitar anticiparme a lo que voy a hacer el domingo, a lo que voy a hacer el sábado, pero sí hacer como mandarle un mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que pase el domingo? Ay, me gustaría hacer, y entonces ya le doy una dirección al pensamiento y ya no se vuelve una serie de cosas desorganizadas que me pueden generar una catástrofe, ¿no? Claro. Como ya estoy pensando que quiero preparar un pie de limón, entonces ya pongo el cerebro a buscar mis ingredientes, me va a faltar esto, me va a faltar lo otro, entonces ya se vuelve de ser un pensamiento desorganizado a hacerse un plan. Y entonces la dimensión cambia totalmente. Ya no es algo que no sé por dónde empezar. Como ya le di una dirección, ya está trazando el curso. Seguir, ¿no?
O como por ejemplo, bueno, algo que yo siento que es de lo peor de la ansiedad es la rumiación. Sí, por ejemplo, cuando yo estaba en lo peor de mi ansiedad y la depresión, no se me podía quitar de la mente el de te vas a morir. Entonces era como de, incluso era horrible porque mi mamá me dijo, pues para que no estés estresada, porque yo le decía, le rogaba, es que llévame con un médico, llévame con alguien, porque yo siento que mi cuerpo tiene algo que no está bien. Y me decían, no, es que estás estresada, es que es muy caro, aparte le daba miedo. Decía, no, tú no tienes eso, tú es porque no estás haciendo nada. Y yo, no, mamá, pero es que... Y me dijo, no, pues vámonos a un viaje. Entonces nos fuimos a un viaje. Me fui ¿cómo se llama? A las grutas de Tolantongo. Hermosísimo lugar, pero me la pasé horrible. Fatal. O sea, yo estaba así viendo todo lo hermoso y decía, ¿pero qué tiene de bonito si de todo mundo voy a morir? Y todo giraba en torno a la muerte. Entonces yo caminaba y decía, ¿y para qué camino si de todo mundo voy a morir? Y luego caminaba otro poquito más y luego veía las cascadas y decía, pues sí, qué bonito, pero pues me voy a morir y todos nos vamos a morir. Y porque nadie está consciente de que nos vamos a morir y que todos vamos a morir en algún momento y ya no vamos a estar. Y así empezaba esta crisis, ¿no? Ajá. Y todo el momento era pensar, muerte, 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 me voy a morir, todos se van a morir. Todos nos vamos a morir, nadie va a estar, y dolor, desesperación, porque nadie se da cuenta, porque nadie está consciente de que nos vamos a morir, porque todos están tan tranquilos y yo no, y entonces así. Y no, eran pensamientos que no podía controlar, y era así, círculo, 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 círculo. Y lo único que calmaba mi rumiación, pues era dormir. Sí, más bien pensabas hasta que te agotabas, ¿no? Sí. Y una vez agotada, pues solamente queda energía para restablecer el sistema. Y entonces por eso también es muy común que después de un episodio de ansiedad agotes a tal grado tu organismo que lo único que queda es una depresión. Y entonces a veces acompañamos el trastorno, no queda una sola, o sea, un solo diagnóstico. Casi siempre ansiedad va acompañado de otro porque es una serie de síntomas. Entonces tengo un trastorno generalizado de ansiedad acompañado de otro. Es como una comorbilidad. Y puede ser que el agotamiento físico y mental de toda esta carga de pensamientos negativos me lleve a que no quede más que una depresión. Y entonces me voy a los dos polos, ¿no? Por un lado, todo el tiempo estoy pensando y la cadena de pensamiento es esa, no es catastrófico, es anticipatorio, pero no me anticipo con emoción de qué va a pasar, sino me anticipo con la idea de esto va a salir mal por esto. Lo peor que puede pasar va a ser esto. Y lo detallamos, ¿no? La mente se encarga de buscar todo el detalle de lo que me van a decir, de lo que voy a sentir, de lo que va a salir mal. Y curioso, es algo que casi siempre recalco, ¿no? El cerebro no distingue lo que es real de lo que no lo es. Por eso estos contenidos de la mente son muy, muy delicados de cómo se trabajan, precisamente porque a nivel del inconsciente no hay esta claridad de qué sí está pasando y qué está pasando solo en mi cabeza. Y pueden haber cosas que no pasan en la realidad, pero terminan pasando en mi realidad más cercana. Mi realidad más cercana es mi cuerpo. Por eso todos estos síntomas se reflejan en el cuerpo. Y una de las técnicas que hace rato decías de palmear es regresar a sentir tu cuerpo. Así como empiezas a conectar con el presente. Hay una técnica que le llaman el 3-2-1, ¿no? Entonces tienes que buscar 3 cosas que tú puedas sentir, ¿no? Superficies, temperaturas, como 3 estímulos del tacto que tú puedas recibir. O 3 aromas, o sea, lo que tengas más a la mano, ¿no? Claro. Es 3-2-1 para poder conectar con dónde estoy y darle al pensamiento una dirección y poder decir, bueno, ahorita no estoy en un lugar seguro, ahorita estoy en mi casa o ahorita estoy en donde estés, ¿no? Estoy en la escuela, no está pasando esto, y poder ubicar, ¿no? El aquí y el ahora. Por eso muchas de los enfoques de psicoterapia que funcionan son los de 4ª generación, que tiene que ver con la Gestalt, el aquí y el ahora, o con el cognitivo-conductual, que
que modifica lo que piensas para que puedas caer en esta realidad. Claro. Como dejar todas estas ideas irracionales de lado, ¿no? Ujú. A mí me gustaría abordar también ese tema de los ataques de pánico. Ok. Porque, por ejemplo, yo desde los 14 años, a raíz de que viví un temblor, desarrollé ataques de pánico, más no ansiedad. Ajá. Sin embargo, yo normalicé los ataques de pánico. Yo decía, "Ay, pues es algo normal". Y ya me daban siempre de 1 a 2 veces por año. Wow. Y era así de, y levantarme con la taquicardia, así horrible, no podía respirar. Ujú. Yo decía, me voy a morir, me voy a morir. Era como un tipo de micropsicosis, Ujú. de me voy a morir, me voy a morir. Y entonces era horrible. Y conforme se fue acercando la ansiedad más, digamos, generalizada, Sí. sí, me tardaba más en recuperarme entre cada ataque de pánico que me daba. Claro, porque le sumaba la ansiedad. Sí. Exacto. No desaparece la ansiedad, por eso se vuelve trastorno de ansiedad generalizado, y luego le agregas este ingrediente que es la pérdida de contacto con la realidad. Por eso esa parte de la psicosis, ¿no? Lo que es un evento o un brote psicótico es justamente este momento en el que la realidad no alcanza a cobijarte o a decirte en dónde estás. Y la única fuente confiable es tu cabeza, pero tu cabeza está en una situación de anticipación. O sea, es un miedo anticipatorio. Por eso, y es un miedo, o sea, todos los pensamientos son catastróficos, porque lo que tengo es temor a lo que viene. Y la mente se trata como de preparar. De alguna manera es lo que hacemos cuando presentamos un examen, ¿no? Estás muy angustiado, ves el tipo de preguntas que son y dices, voy a reprobar. De alguna manera te preparas para recibir la peor noticia. Claro. Y te anticipas con miedo, te anticipas con dolor, te anticipas a todo lo negativo que se presenta. Y si efectivamente la calificación es mala, dices, yo sabía. Y de alguna manera dices, ya estaba preparado. Cuando resulta que la calificación no es la que tú esperabas y te va mejor de lo que pensabas, entonces la sensación de felicidad se eleva muchísimo, ¿no? Porque es, ¡ay, qué padre! ¿No? Entonces, ¡ay! Sientes que te rescatan del infierno y se sienten, ¡ay, no! Padrísimo, porque lo que yo esperaba, esta anticipación era muy angustiante y estaba muy en el camino del miedo. Y cuando la realidad me plantea algo diferente, digo, ¡ay, me siento muy bien! Y este sistema de recompensas, ahorita que están viendo lo del condicionamiento, cómo de alguna manera nos hace sentir un logro como muy grande. Aunque la calificación sea un 7, es un grandioso 7, ¿no? O sea, me rescata de recursar la materia, del infierno, de ser una vergüenza, de no servir para nada. Sí, de toda la serie de pensamientos negativos que ya... Sí. Mi vaca, mis ancestros. Sí, merezco ser echado de esta comunidad, ¿no? Y entonces por eso es que la ansiedad está ahí, ¿no? Es precisamente para que la recompensa, aunque sea chiquita, se sienta como un gran aliciente. Entonces no es algo como para sufrirlo, realmente es un mecanismo de defensa. Nos está como preparando para lo peor que puede pasar, para que en el caso de que pase, digamos, sí, yo ya sabía que esto iba a pasar, ¿no? Entonces, de alguna manera lo tomo con tranquilidad porque ya tengo realmente mucho tiempo sufriéndolo desde el principio que supuse que esto podía pasar. Hice el examen hace 2 semanas y me vienen a dar la calificación hoy y tengo 2 semanas de sufrimiento, ¿no? Y si pasa lo contrario, es así como que, ay, siento que es un glorioso 7, ¿no? Sí. Y por eso se hace, para tener como estos picos o estas recompensas. Y es algo que se acostumbra uno a procesar la realidad de forma ansiosa. Y también es importante como conocer esa parte, ¿no? Y muchas de las cosas que hacemos las aprendemos en casa. Entonces, si mi mamá siempre grita, pues lo más probable es que yo grite, ¿no? Porque sea la forma en la que se da el desahogo. Entonces salimos y o decimos muchas majaderías porque cada grosería es catártica, ¿no? Entonces no es lo mismo decir así aventar un sapo y sentir que, ya está, lo saqué, ándale, ¿no? Sí, sentí que dije, qué bonito me salió esa grosería.
Sí. Maestra, ¿y cuál podría decir que es como una de las causas principales que nos dé ansiedad o que nos genere ansiedad, incluso desde muy pequeñitos? Pero es decir, hablaba del miedo. Ajá. Sí, el miedo es la respuesta o es la emoción que es básica, pues la que sentimos como ansiedad. La identificamos. Todas las emociones tienen una función. Cada emoción está ahí para algo, ¿no? Entonces, el miedo tiene la función de salvaguardar la vida, quitarte de los peligros. Entonces, te avisa cuando algo no está bien y se va afinando conforme vas procesando. No nada más procesamos la realidad de forma consciente. Pueden haber cosas que yo no identifiqué, hay un ruido de fondo que no alcanzo a identificar, pero cuando por fin se calla digo, ay, descansé, ¿qué era? ¿No? Te dicen, era el zumbido del refri, ¿no? De alguna manera no lo tengo claro, pero sí lo recibo, y sí me tensa y sí me genera un ingrediente, ¿no? No lo logro identificar, pero ahí está. Con la ansiedad pasa lo mismo, son cosas que vemos del entorno que identificamos o interpretamos como riesgo y entonces enciende las alarmas del miedo, pero no lo hemos procesado de forma consciente como para decir, tengo miedo. O sea, no me está gustando lo que está pasando. Creo que todo este escenario puede salir mal y entonces ya estoy generando la respuesta que es la ansiedad, pero no la estoy registrando con la emoción que es, no la registro como miedo. Al no reconocerla como miedo, ustedes saben que hay tres formas de reaccionar al miedo. ¿Huyes? ¿Lo enfrentas? Ajá. ¿O qué? Te paraliza, Te paraliza. ¿no? En lo que procesas qué pasó, te quedas parado, ¿no? Y eso es lo que hacemos con el miedo. A veces lo que empieza a trabajar es la cabeza. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y empiezas con este miedo o este pensamiento anticipatorio, pero es un reflejo de miedo, ¿sí? Y por ejemplo, ¿qué pasaría, ya viéndolo como alguna técnica o una táctica, si yo tengo ahorita ansiedad, se me prende como este miedo, ¿cómo puedo yo ayudarme a caer en cuenta que a lo mejor es miedo? Ajá. O sea, a lo mejor como estas técnicas o las técnicas de respiración también funcionan mucho. Sí, también funcionan mucho, ¿no? Lo de 468. Ándale, esa te iba a preguntar. ¿Y cómo es eso? Explícanos. La técnica del 468 es una técnica de respiración donde respiras 4, retienes 6 y luego sueltas 8. Y así hasta que te logras calmar. Y ahí es para ayudarte a centrarte como en la realidad que estás, en la que estás presente, pero aparte también para ayudarle a tu sistema a decirle, todo está en calma, todo está tranquilo, no está pasando nada. Y es como una manera de decirle a tu cerebro, hey, está todo bien. Con los niños chiquitos, por ejemplo, se tropiezan o así, tú lo puedes agarrar y decir, ¿cómo estás? ¿No? Primero, como enseñarle esta ruta de reacción, ¿no? Primero te revisas. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué pasó? No, pues me caí. Ok, revisamos. ¿Hay dolor? ¿Hay que atender alguna herida? No. Entonces seguimos con lo que se siente. ¿Cómo te sientes? A ver, ¿cómo está tu corazón? ¿Está latiendo muy rápido? Entonces, incluso puedes como jugar con la proyección, decir, oye, me asustaste mucho, mira, toca mi corazón, me asusté. Y entonces el niño también te puede decir, yo también. Y poder hacer como esta toma de conciencia de sí, mi corazón está latiendo rápido. Mira, hasta me puse frío, toca mis manos, están frías. Y de alguna manera es como reflejar esta emoción y poder generar la ruta de acción. Cuando pase o cuando sientas este temor, vas a primero a ponderar tu seguridad, ¿no? O sea, ¿qué me pasó? ¿Estoy bien? ¿Necesito atender algo? No. Entonces le vas dando un curso al pensamiento. Primero tienes que revisar el estado de las cosas, cómo te sientes tú, y ya después empezar a ver, bueno, estoy respirando rápido, sí, estoy muy frío, pero todo esto es consecuencia de que pensé que estaba en riesgo. Entonces ya me di cuenta que no pasó nada. Pues sí me caí, sí me golpeé, pero no es tan grave. Entonces vamos a respirar, nos vamos a calmar poquito, y entonces vas haciendo
incluir cada elemento, ¿no? Nos revisamos, nos hacemos conscientes de lo que sentimos, luego ponemos alguna técnica que nos ayude a relajarnos o a recuperar el equilibrio inicial y después ya trazamos un curso de acción. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues me caí, tiré el plato, pues ya recojo lo que tiré o si hay vidrios, pues se barren o se soluciona, como para hacer el ciclo completo. De alguna manera se evalúa, se restablece el sistema y se limpian las consecuencias, ¿no? Y cierras el ciclo. Y de alguna manera enseñas a que ante una situación siempre se haga lo mismo. Primero tú, luego tu estabilidad y luego cómo recupero el entorno, ¿no? Es como reeducar el cuerpo, ¿no, maestra? Sí. De hecho, esto que menciona usted a mí se me hace bastante importante porque a mí me ha costado bastante trabajo. Algo que me funciona a mí mucho es caminar y escribir. Entonces, en cuanto yo empiezo a sentir que ya empiezo a tener rumiación, de repente ya me empieza a hormiguear aquí la cabeza, ya me empezó a hormiguear el brazo. Que te avisa. Sí. Me avisa, entonces empiezo a decir, ahí viene la ansiedad, ahí viene, y entonces digo, a ver, tranquila, ¿Qué tengo? estoy bien. Evalúas, ¿qué me pasó? No tengo nada, ok, es ansiedad. Entonces salgo a caminar, tengo un jardín ahí en mi casa, su casa. Gracias. Camino, veo las plantas, veo los árboles, me concentro, respiro, hago las técnicas de respiración y luego ya cuando estoy más calmada y veo que ya el pico de ansiedad no llegó, me siento y la segunda técnica terapéutica que a mí me ha ayudado bastante es escribir. Escribo y me sentí así, asá, y pensé diario, esto, ¿no? lo otro y aquello, un diario. Y cuando lo escribo, curiosamente, de alguna forma, ese pensamiento pierde poder sobre mí. Claro. Y entonces ya no lo siento y ya no me da miedo. Ok. Fíjate, en la terapia racional emotiva conductual hay una retícula que tiene una primera columna en la que pones solo hechos, ¿no? Solo eventos. ¿Qué pasó? No, pues la persona que iba a llegar no llegó. Ese es el hecho, ¿no? Esto es lo que desencadenó todo. Entonces, la persona no se presentó. ¿Qué ideas? O sea, de todo lo que está pasando, ¿cuáles son ideas? Entonces, a lo mejor la idea que tengo es que se accidentó, se perdió. Todo esto son pensamientos, son ideas que están llegando y que de alguna manera, si yo las paso de esa columna de ideas y las tomo como realidades, pues entro en caos, ¿no? Entro en crisis porque toma el lugar de la verdad, toma el lugar de la realidad. La cabeza siempre lo que hacemos es ver algo y tratar de definirlo, de describir qué tiene. Y si no separamos pensamientos reales de lo que no lo son, damos por hecho que sí, que se perdió y ya lo estamos visualizando en una sala de hospital. Incluso pasan veces que familias van y buscan en los hospitales o buscan en la morgue y resulta que el muchacho pues nada más vio un tránsito y dijo, ay no, ahorita no me voy, me estacioné para perdérmela y me ganó el sueño y me dormí y no me pasó nada, me quedé dormido dentro del carro afuera de una cochera para no levantar sospechas y luego ya irme cuando me sintiera menos mareado y mi familia salió y me buscó en la morgue y me buscó en los reportes de tránsito y levantó alerta Amber ¿no? Y tiene que ver como con eso. Entonces, volviendo a la retícula, pones los hechos y luego pones los pensamientos, todas las ideas que se generaron de eso y luego analizas qué siento, ¿sí? Puede ser que sentí tristeza, sentí enojo y entonces ya te vas a la función de la emoción. Si siento enojo, necesito poner límites. Si siento tristeza, necesito reflexionar. Si siento alegría, necesito replicar esto, ¿no? ¿Qué fue lo que hice para sentirlo así? Claro. Entonces, cada emoción tiene una función y luego podemos ver la conducta, ¿sí? Si yo enojada me salgo, digo, ay, no quiero hablar contigo, y me salgo, entonces tengo conductas o tengo mecanismos de huida. Y entonces voy a huir a través de todo lo que pueda huir. Me voy a huir al celular, voy a huir a la bebida, voy a huir a relaciones destructivas. O sea, no necesariamente físicamente tengo que irme. Me voy a quedar dormida y no hacer lo que debo hacer. Exacto. Wow. Y maestra, ¿qué tanto perjudica
en nuestra vida laboral o en nuestra vida diaria o en nuestras relaciones esta ansiedad? O sea, ¿puede llegar a perjudicar? Claro, porque es el estrés en sí. Y luego también es algo que culturalmente no nos han enseñado a ver, ¿no? Las instituciones están hechas por personas y las personas tenemos una estructura de personalidad que permea más allá de lo que nosotros somos, ¿no? Si hiciéramos, no sé, una revisión de qué cargamos en la bolsa, podríamos ver aspectos de nuestra personalidad, ¿no? Que a lo mejor otras personas no saben. Y ¿por qué cargas tantos medicamentos? Pues a lo mejor soy hipocondríaca, siento que me enfermo de todo y cargo todo, ¿no? O cargo 1000 de pinturas y no me pongo un gramo. Entonces, es que todo el tiempo creo que voy a poder hacerlo, ¿no? Y así. Lo mismo pasa con las instituciones. Yo puedo trabajar en un lugar y me van a contratar siempre por aptitudes. Pero si yo funciono o no funciono, tiene que ver con mi personalidad. Entonces, hay instituciones que por su naturaleza son persecutorias o son muy estresantes y sacan, por así decirlo, lo peor de mí. Puedes decir, es que yo en la vida me he sentido tan incompetente como cuando trabajé en tal lugar, ¿no? Resulta que el entorno o las condiciones eran tan estresantes que me sacaban estos rasgos de personalidad que eran sensibles a eso y yo terminaba actuando todos estos miedos y todas estas preocupaciones y entonces no tenía un desempeño como el que pude haber tenido en otro lugar donde yo me sentía acogida, donde me sentía en confianza, donde me sentía comprendido. Entonces mi rendimiento cambia totalmente, aunque sea la misma función, ¿sí? Podemos hacer exactamente lo mismo en una institución y en otra, y el clima laboral aquí es donde cambia todo, ¿no? Claro. Por eso hay quien se especializa en esa parte y hay quien trabaja justamente haciendo esos programas de cómo los capacitamos, cómo los hacemos crecer, cómo desarrollamos a las personas para que tengan este crecimiento dentro de la institución. Y entonces no sentir que yo fracasé o no la armé porque salí de un trabajo, pues tal vez ese clima laboral lo único que hacía era exacerbar todo lo que estaba mal en mí y fui muy infeliz. Entonces realmente no necesitaba ese entorno. Entonces realmente no es culpa de la persona, porque entramos también a lo de la culpa, ¿no? Que a lo mejor yo me culpo tanto porque ese momento en mi vida me sentía la peor o demás, cuando en realidad era el entorno. Toda la circunstancia era estresante y todo eso detonaba todo lo que... pero malo, no, como no es consciente, a menos que estés en un proceso y vayas analizando cosa por cosa, lo notes, pero normalmente la realidad es que preferimos pagar unas caguamas o pagar una salida al antro que pagar una terapia, ¿no? Entonces te sale más barata una terapia con una botella en el antro. Bailando. Y por ejemplo, maestra, a mí me gustaría abordar el tema de, por ejemplo, una de las sensaciones físicas, bueno, abordando esto de cómo afecta en la vida diaria, en el trabajo, en las relaciones, en la ansiedad, porque cuando yo estaba en lo peor de mi ansiedad y depresión, tenía esas sensaciones de irrealidad, o sea, yo me sentía totalmente desconectada del mundo exterior y era un estado constante, no era solamente así de, ahorita sí y al rato ya no, o sea, no se me pasaba nunca, yo me paraba de despersonalización, yo me paraba al espejo, me veía al espejo y yo decía, no me reconozco. También me pasó eso. ¿Quién soy? No. Y luego me tocaba y yo decía, es que no me siento. Y luego yo me veía a los ojos y me daba mucho miedo y decía, ¿quién es esta persona? Sí, totalmente, me pasó también. Y yo incluso se lo llegué a decir a mi esposo, le digo, es que no me reconozco. Y yo lloraba muchísimo, sentía mucha tristeza porque dices, ¿quién es esta persona? ¿Quién soy yo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me siento así? Y luego no sé si a ti te pasó que empezabas a decir, no estaré como ya pasando algo más grave como esquizofrenia, ya me está dando demencia. O por ejemplo que te parabas, o bueno, ya a mí me pasó mucho en los principios de la ansiedad, que yo decía, es que esto... Y luego, ¿por qué me paré?
¿por qué estoy aquí? Ah, Olvidar sí. las cosas. Y se Los me síntomas olvidaba cognitivos, todo. sí. Se me olvidaba todo y yo decía, hasta cosas tan básicas como tomar agua o de repente ahorita por decir, no sé, tengo sed, me voy a parar y, ¿qué dije? ¿Qué onda? Ajá. O sea, al instante, al Ujú. momento. Sí, eso, a Entonces- mí, fíjate que eso sí no me pasó, pero lo de no llegarme a reconocer, sí. Sí. Y como por... ¿Y por qué, maestra? Nivel? Porque si tú te fijas, dentro de las reacciones de supervivencia están todas estas regulaciones metabólicas como el apetito. O sea, cuando hablamos de sistemas de serotonina, que es donde es todo este neurotransmisor que tiene que ver con la sensación de bienestar, uno pensaría que la forma de sentirlo es sintiéndote mal, pero lo interpretamos de forma diferente. Cuando hay bajas de serotonina, juega con el apetito, o nos da mucha hambre o no nos da hambre, y no lo identificamos como un síntoma emocional, lo identificamos como algo metabólico. Ay, me está dando mucha hambre, a lo mejor necesito comer más, o estoy haciendo mucho ejercicio, pero son síntomas metabólicos que dependen de un estado de ánimo, pero no los tenemos registrados como que dependen del estado de ánimo. Entonces juega con el sueño, con el apetito y con la sensación de cansancio físico, incluso dolor muscular. Sí. Y esas tres tienen que ver con la serotonina, con que no haya suficiente serotonina. Por eso la necesidad de tener un medicamento que supla esa parte para que le dé el respiro a tu organismo para que duermas bien. Y si duermes bien, descansas bien, tus funciones cognitivas no se alteran, ya no se te olvidan las cosas, ya no te sientes como con toda esta carga de estar pensando o sobrepensando, ¿no? Porque se incrementan más estos temores de chin, ¿y ahora qué? Ahora ya no sé ni dónde lo dejé, nomás eso me faltaba, ¿no? Sí. Y se siente uno cada vez más mal. Igual si no duermo, pues juega con mi nivel de energía Sí. y entonces tampoco me dan ganas de hacer nada. O me duele, incluso me Y duele el aparte, cuerpo. es lo que le iba a comentar, el dolor corporal que se siente es terrible. No sé si a ti te llegó a pasar cuando me... Fue muy curioso porque cuando a mí me dio ansiedad, yo justamente recuerdo que fue de esta parte y yo sentí como una pequeña explosión. Ujú. Y luego se me empezó a dormir todo el cuerpo. Y entonces me empezó a doler muchísimo el pecho. Hacia el pecho y se me empezó a hormiguear todo el cuerpo. No podía ni caminar y me empezó a dar como mucha taquicardia, no podía respirar y entonces era así como de, por ejemplo, en ese entonces yo era maestra y yo decía, ¿cómo voy con mis niños así? Y así me tenía que ir. Sí. Y luego mis niños me decían, maestra, se le bajó la presión, lo que tiene. Y yo acá, no, niños, estoy Muriendo. bien, es que tengo hambre. Y ya iban y mis pobres niños me llevaban paletitas y bellos. así. Y yo por acá con mi ataque de pánico, ansiedad, Claro. crisis y despersonalización. Y yo los veía en 3D así hasta allá, con toda la distorsión. Y yo, ay. Y sí, era muy horrible. Y a lo mejor también valdría la pena como identificar el entorno como era, ¿no? Si a lo mejor tú eres una persona que tiene ciertos rasgos de personalidad y necesitas que haya mucha estructura, que haya mucho orden, y caes en una escuela donde la directora dice, ay, vamos a cambiar el plan. ¿Por qué? Porque me dio la gana. Hoy van a entregar 5 reportes. Entonces, el jugar con la estructura incrementa la sensación de estrés y ahí es donde todas estas... volvemos a lo mismo, estos rasgos que a lo mejor ya estaban ahí, Se brincan. potencializan. Ujú. Maestra, ¿hay diferentes tipos de ansiedades? Sí, sí hay diferentes. Cuando hablamos ya de trastornos, hay diferentes trastornos de ansiedad. Jimena ya habló de dos, ¿no? De ansiedad generalizada y habló del trastorno que tiene que ver con fobias sociales, Pues creo que los ataques de pánico no los sé si ataques de entran. pánico también entran ahí. Entran en la ansiedad también. Sí, son como diferentes Una tipos. Ajá, no es la única manifestación que hay. Hace un momento hablaban de los medicamentos o fármacos. Ok. Hay muchas personas, yo le voy a ser bien honesta, yo creo que si yo llego a tomar fármacos o pensaba antes de entrar a la carrera o medicamentos que me pudieran ayudar con la ansiedad, yo sentía que ya
Era principalmente como esta guerra que perdí. Ajá, como un caso perdido, ¿no? Ajá, y la otra que me iba a ser dependiente Adicta. toda la vida. Ajá. ¿Qué es lo que pasa con los fármacos? O si estoy en lo correcto, ¿no? Jimena nos puede dar su punto de vista. Claro. Porque tú tomas, ¿no? Sí, yo tomo medicamento. Ya cuando por fin dije no ya, porque ya hubo un momento en el que tuve un pensamiento suicida tan fuerte, persistente, que yo dije no me puedo dar por vencida. Necesito buscar ayuda. Yo sé que puedo estar mejor. Entonces fue cuando yo busqué ayuda psicológica y psiquiátrica, y fue cuando me dijeron, no, mira, vamos a iniciar un tratamiento, va a durar como más o menos un año y medio, en lo que vamos viendo tu progreso. Puede ser más o puede ser menos, dependiendo, porque obviamente cada persona pues es distinta. uh-huh. Y por ejemplo, yo ahorita actualmente tomo ansiolítico y un antidepresivo. Y la verdad es que a mí me ha funcionado bastante bien. No me he hecho dependiente. Los fármacos son bastante, obviamente dependiendo, hay que tener siento yo, mucha comunicación con tu médico, mucha confianza y preguntar. Claro. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué se va a sentir? ¿Cuáles van a ser los efectos secundarios? ¿Qué va a hacer en mi cuerpo, en mi cerebro? O sea, ¿qué es lo que va a pasar conmigo en sí, con este fármaco? Porque yo me acuerdo de la primera vez que lo tomé, yo estaba en pánico, yo dije, aquí voy a quedar, no sé, pero no, y yo creo que honestamente es la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida, porque gracias a eso, hasta los dolores físicos que me impedían levantarme de mi cama, se quitaron. Claro. Y la verdad es que es la mejor decisión que pude haber tomado. Qué padre. Y para mi familia pues sí fue un shock bastante difícil, pero yo dije, es que necesito hacer algo, porque si no, voy a acabar con mi vida. Y yo eso no es lo que quiero. Por eso mi frase siempre también es, no es que yo quiera acabar con mi vida, solamente quiero acabar con el sufrimiento. Con el sufrimiento. Claro. Justo eso te iba a decir, ¿no? La mayor parte de las personas que han pasado por estas situaciones, en ningún momento es una toma de decisión consciente de me quiero yo morir por el hecho de privarme de esta vida, sino lo que quiero es detener esto que siento. O esta forma de procesar la realidad, o sea, cómo estoy pensando, que me hace sufrir muchísimo, o esta forma de sentir que siento que nadie más siente como yo y estoy fuera de lugar, o tener estos arranques de comportamiento que luego me arrepiento de haber hecho, ¿no? Es esta impulsividad que no controlo. Y son esos tres niveles, ¿no? Siempre lo que nosotros hacemos o nuestra conducta está en esos tres niveles, a nivel de lo que pienso, a nivel de lo que siento y a nivel de lo que hago. Y para hablar de un equilibrio tendríamos que estar en congruencia. No puedo estar yo pensando una cosa y luego decirte otra y a la mera hora hacer otra, ¿no? Porque esa es la receta al fracaso, es la receta a que haya como esa falta de congruencia y empieza la vocecilla de nomás estás jugando, pues que estás tirando, no haces nada bueno y empezamos. Sí, podríamos seguirle, ¿no? Sí, la incongruencia, más que la ansiedad es la incongruencia, ¿no? Hacemos cosas distintas a las que estamos convencidos. Y ahí ya se corta todo, ¿no? Puedo pensar que amo mucho a una persona, pero pues se me antoja la oportunidad y la tengo ahí, pues a lo mejor me lo doy y lo digo, soy una basura, ¿no? Y entonces justo en la falta de congruencia es donde surge todo este cruce, ¿no? Los medicamentos van a ayudar a bajar los síntomas. Y va a ser como ese respiro. Si lo pusiéramos en un símil de cualquier otra situación, y lo que tengo es presión arterial elevada, pues tengo más riesgo de una trombosis, o tengo más riesgo de un infarto, tengo más riesgo de otras cosas. Entonces lo que necesito es bajar sí o sí cómo está la presión. Y para eso pues necesito un medicamento. Y ese medicamento me va a dar tiempo de hacer todos los otros cambios que tengo que hacer. Que a lo mejor bajarle la sal, que a lo mejor meterle un poquito más al ejercicio, modificar mis hábitos. Y por eso tenemos un tiempo de 6 meses. No es en lo que actúa el medicamento, es en lo que yo cambio mis hábitos y tengo otras maneras más adaptativas
de resolver lo que me pasa, ¿no? Claro. Y entonces es ganar tiempo nosotros. Ujú. Sí, yo creo que también es importante que se acompañe de las dos, porque Claro. luego muchas veces dicen, pues con la pura pastillita, Ujú. cuando en realidad, o con la pura terapia. Hay Mm. casos en los que, claro, a lo mejor si no es tan grave o tan elevado el nivel de ansiedad, a lo mejor la pura terapia funciona. Pues no Pero- necesariamente es porque sea muy grave o porque sea una ansiedad muy elevada. Es que hay casos en los que se requiere, o sea, para que tu mente deje de estar pensando que estás al borde, necesitas dejar de sentir lo que sientes. Sí. Y es cuando el medicamento es necesario. No tiene que ver tanto con la gravedad, sino con esta frecuencia de los síntomas. Hay 3 cosas que nos van a indicar cuando algo ya no es normal, ¿no? La frecuencia con la que lo siento. Pueden pasar 2 cosas con la frecuencia. Me acostumbro y ya no me importa. O cada vez que se presenta, se me cae el mundo, Sí. ¿sí? Eso es con la frecuencia, con la intensidad que se presenta, ¿no? Si yo tengo un episodio, pero fue uno y pasaron 10 años, pero ese uno me hizo sentir que fue horrible, fue lo peor que me ha pasado, Claro. la peor catástrofe de mi vida, a lo mejor ahí es donde se necesita, aunque sea uno, pero si la intensidad es la que te hace sentir que no puedes, es cuando tiene que intervenir. O sea, no necesariamente es porque ya tengas mucho tiempo, porque son 3, ¿no? La frecuencia, la intensidad y la otra es la duración, ¿sí? Si es algo que se presenta y ya tiene cierta periodicidad o me ha durado el recuerdo de eso mucho tiempo, pues entonces ya estamos en el campo se sale de lo normal, ¿no? Ok. Si lo piensas en cualquier situación, es lo mismo. Sí. Si yo me enojo y me paso de intensa en mi respuesta, tengo que pedir disculpa, aunque yo tenga la razón, aunque mi enojo sea justificado, ¿no? No sé, llega el niño y me cachetea y yo respondo con una intensidad brutal y le Sí. quemo la mano en el comal. Entonces, aunque me haya pegado y aunque me asista la razón de que no debe pegarme, no debo quemarlo, ¿no? Entonces, Claro. la intensidad no se compara y al momento en el que yo no estoy en el mismo nivel de intensidad, yo estoy mal, ¿sí? Lo mismo pasa con todas las emociones, ¿no? El miedo, si no está proporcional a la situación, está desequilibrado. Sí. Y ahí hay algo anormal, ¿no? Ahí es cuando es el momento de pedir ayuda. Claro, claro. Sí, porque ya no es normal. Que se sale de los parámetros. Exacto, pero ahí es donde luego hay gente que te dice, ay, no seas dramas, ¿no? No Sí. podemos basarnos en el parámetro del otro, pero sí entendemos que los parámetros de normal y de anormal se basan en duración, frecuencia e intensidad. Puedo analizar mi conducta y decir, no fui tan normal, ¿no? Esto que hice no estuvo bien, ¿no? A lo mejor sí estaba yo muy enojada, pero no era para aventarle Claro. la copa encima, ¿no? Y entonces mis respuestas ya tienen un parámetro que no depende del grupo o no depende del otro. Puedo identificar si realmente la regué o no. Sí. Claro. Y que justo es algo que nadie habla. O sea, No, o no, que no, nadie lo dice. enseñan, ¿no? No, por ejemplo, yo hasta ahorita me estoy dando cuenta de que a lo mejor mi miedo suele ser catastrófico y que está como muy elevado, que no va acorde a la situación. Ajá. Y yo ahorita podría darme cuenta y decir, bueno, a lo mejor ya es momento de buscar ayuda todavía más profesional o un medicamento o acercarme a alguien, ¿no? O empezar a hacer mis ejercicios, decir, a ver, ¿cuál es la realidad? O sea, el hecho y ver qué tan lejano está mi respuesta o mi pensamiento, ¿no? El hecho es que está lloviendo y yo puedo pensar que me voy a inundar y me muero del pánico de sentir que ya se está metiendo el agua y que se empieza a llenar la coladera y entonces ya estoy generando. Sí hay elementos en la realidad, pero la intensidad de la respuesta debe ser acorde a lo que está afuera. Y si yo me voy en ese sentido, voy a poder poner a prueba esos pensamientos de forma muy clara, ¿no? A ver, el nivel del agua que está ahí, ¿me alcanzo a ahogar? No. ¿Sí? Claro. El nivel del agua donde está ahí, yo sé nadar, entonces puedo ponerlo en duda En balance. y pues. puedo de alguna manera decir,
entonces el nivel que le corresponde es ¿no? El agua me llega así, ya se elevó, está en la rodilla. Pues sí, pero con el agua a la rodilla, ¿qué puede pasarme? ¿No? Entonces puedo tener como un momento de preguntar, como cuando estamos chiquitos, ¿no? A ver, ¿qué te pasó? ¿Te duele? Te sobamos la rodilla, te ponemos la pomada, está saliendo sangre, pues vemos qué tan profunda está la herida, la limpiamos, o sea, es justo eso, ¿no? Tomar la acción, evaluar el daño y ya en función de eso decir, no era para tanto, ¿no? Fíjese que usted acaba de tocar un punto bastante importante porque justamente eso me acaba de pasar hace, pues, reciente. Y estoy hablando de las recaídas. Sí. Cuando yo ya empecé a estar bien, me empecé a sentir mejor, yo dije, ay, por fin, ahora sí, puedo hacer mis cosas, puedo estar tranquila, ya no tengo ataques de pánico, ya no me dan crisis de ansiedad horrible, ya puedo dormir bien a gusto. De repente, me daba una crisis. Y entonces para mí era catastrófico. Otra vez. Y era de, otra vez, no puede ser, qué débil soy, si estoy tomando medicamentos, si estoy en terapia, ¿por qué? Nada me funciona, soy caso perdido. Soy una inútil, qué débil de mente soy. Entonces para mí era como horrible. Pero luego después, conforme fue pasando el tiempo y me fueron obviamente bajando las dosis y luego otra vez cuando había un pico, otra vez reajustando. Y luego así fue cuando se empezó como a aplazar un poco mi tratamiento. Sin embargo, ya estoy como digamos como en las últimas, ¿no? Pero ahorita ya es como como lo que usted dice, pues en realidad no es para tanto. O sea, de repente, ay, me dio una taquicardia, o me dio una mini crisis, o de repente me dio insomnio, o me dio como un pequeño ataque de ansiedad o de pánico, y digo, pues no pasa nada. O sea, es como decir, o sea, no me llegó hasta acá, o sea, me llegó aquí a la rodilla, no pasa nada, todo está bien, no es una recaída. Eso, ¿no? Una recaída no hace un retroceso, ¿no? Yo puedo tener muchas recaídas, puedo tener muchos tropiezos. Cuando tú te tropiezas, sientes todos los síntomas de la ansiedad. Sientes que se te baja la sangre hasta los pies. Y es un tropiezo, y vas caminando y te tropezaste. Pero no te quedas ahí, ¿no? De alguna manera evalúas el daño y dices, solo me tropecé, ni siquiera me caí. Y puedes continuar. A nivel de eventos emocionales, una recaída es eso, es como un tropezón. No te caíste. No te regresaste a donde estabas, no traes ningún daño. Simplemente, pues, es parte de las emociones y es un aviso. Y lo puedes tomar como eso, ¿no? Y poder evaluar como estos daños que tenemos, nada, está bien, ¿no? Y que justo ahorita lo que dice Jimena, a mí me pasa mucho cuando cambio mi rutina. Yo soy una persona, a lo mejor de hábitos. De hábitos. Y ahora que estamos de vacaciones del trabajo o de la escuela, era así como, no, me da una ansiedad volver a la escuela. Y no, yo creo que ya nadie me va a hablar y no sé qué. Y a esto voy en la siguiente pregunta, que es, ¿cómo podemos ayudar a las personas que tenemos ansiedad? Porque yo hablando con mi esposo, yo le decía así todo lo que yo pensaba de la ansiedad. Y él me decía, ¿pero qué pasó? Cuando llegaste a la escuela, ¿te sentiste bien? Y yo, sí. Y están todas padres, ¿no? Y yo, pues sí, y hablamos y las clases estuvieron súper padres, no sé qué. Y me dice, ¿ves? No pasó nada. O sea, como regresarme también a la realidad. Esta contención. Que a lo mejor yo no lo tengo solita porque siento que yo me doy vuelo. O sea, yo sigo y sigo y sigo hasta que no empiezo como a preguntarme, ¿qué pasó? ¿O qué va a pasar? ¿O qué es lo peor que pasaría? ¿Crees que de verdad pasa eso? O sea, que se incendie la escuela, ¿no? Por ejemplo. O sea, ahí no hay probabilidades, a lo mejor una en cientos o en miles. Y a mí me gustaría que nos dieras punto de vista, que es cómo puedo ayudar a una persona, a lo mejor muy cercana, que sufre ansiedad, porque también están estos prejuicios, ¿no? Ya, estar para la persona, ¿no? Es horrible que tú quieres dar
lo que te está pasando o explicar y ya la persona te está diciendo, no, mira, haz esto. Y dices, ni siquiera he terminado de contarte y ya me estás diciendo que sí debo y que no debo, ¿no? Exagerada. Sí. Entonces, estar para la persona es importante, ¿no? Que la demanda o la escucha sea la clave, ¿no? Porque lo hacemos desde el amor, la persona te importa. Y si tiene esta sensación, pues dale la oportunidad de que te diga qué siente, ¿no? Que exprese cómo siente, y por eso funciona la terapia, ¿no? La terapia funciona porque te permite escucharte. No nada más es que produje el pensamiento, lo bajé a palabras y luego lo dije, y al mismo tiempo que lo dije, mi cerebro lo vuelve a captar de regreso porque lo escuché. Claro. Y si lo dije en voz alta, lo vuelvo a procesar, y entonces se hace un proceso como en 3 capas. Y más si tienes una persona que te acompaña y te da como un punto de vista o te ayuda a analizar lo que estás diciendo, pues de alguna manera ya no es una sola pieza, ¿no? Es como armar legos. Ya tienes en 3 dimensiones, porque es lo que dijiste, y en la medida que lo decías, te diste cuenta de cosas que, y luego hasta le dices, no, espérame, no pasó así. Es que antes, no me di, fíjate, no te conté. Y entonces cuando vas platicando, eso es lo que hacemos en terapia, ¿no? Voy reconstruyendo los hechos y luego me voy dando cuenta de cosas que, no te conté esto. Y ¿sabes qué? Mientras yo le decía, no me contestó el teléfono, entonces vamos haciendo, armando. Al mismo tiempo lo vamos platicando, lo vamos recordando, lo vamos organizando y terminamos asociando, ¿no? Entonces me doy cuenta, o sea, lo que creo que sabía, más lo que no había visto, más lo que recordé que sí sabía. Claro. Y entonces es cuando hace todo sentido, ¿no? Por eso funciona la terapia, porque es el espacio en el que puedes retomar algo que viviste y pasarlo en palabras y volverlo a analizar. Y por eso se siente bien padre trabajar en ti. Qué bonito. Sí, la verdad sí. Por ejemplo, también hay otras técnicas que son bastante útiles cuando estás dentro de la crisis, que ayudan bastante. La verdad es que yo ahí agradezco bastante a mi familia porque de la manera más amorosa se informaron. Obviamente es muy difícil tener una persona que amas con ansiedad porque no sabes cómo ayudarlo. Entonces, obviamente para mi familia fue muy difícil, pero con todo el amor del mundo, se informaron, estuvieron diciendo, bueno, ¿cómo te podemos ayudar? Primero, obviamente, era un poco la resistencia de, ay, no, es que no estás mal, no. Pero luego ya cuando me veían en las crisis, en mis paranoias de que yo me iba así en circulito, y es que si me detengo, me voy a morir. Entonces ya cuando me veían así en ese estado, decían, no, sí necesita ayuda. Entonces, ya cuando pude tener todo ese tratamiento integral y así, cuando me daban las crisis, en una crisis muy puntual en la que esté el pico, lo que ayuda mucho es, número 1, que la persona con la que estés en ese momento, porque antes yo decía, cuéntame algo, pero la verdad es que tu mente se divaga. Entonces eso no sirve. Entonces más bien es al revés. Te le acercas a la persona y entonces llegas y dices, a ver, y tiene que ser movimientos lentos, que no asusten a la persona porque la persona en ese momento está asustada. Entonces lo que no queremos es agregar más miedo a su sistema. Entonces tienes que hacer movimientos predecibles, movimientos suaves, que la persona vea. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú estás en una crisis y entonces lo que yo voy a hacer es, oye, a ver, cuéntame, ¿qué sientes? ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué pasa? Pero tú dime, háblame. Entonces, es que tú hables. Entonces, así, tú redireccionas tu pensamiento y ya dejas de pensar en eso para contestar lo que esa persona te está preguntando. Claro. Luego, la segunda cosa es el tacto. Así de, ¿sabes qué? Porque luego también uno empieza a temblar. Como llevarte al presente, ¿no? Entonces, como uno está en este estado tan alterado de conciencia de, es que me está pasando esto, entonces es de, ¿sabes qué? Mira, ¿qué tienes? A ver, ¿qué pasó? Dime, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué sucedió? Dime. Y entonces empiezas como a masajear a la persona de manera tranquila, de manera suave. Entonces así, y de repente una caricia en el cabello, así como muestras de afecto. Entonces eso lo hace que vuelvas al presente. A la hora. A la hora.
Y ya el último que a mí me funcionaba bastante, que era cuando tenía estas crisis horribles que no podía parar, de que les comento que yo de repente me agarraba en círculos así caminando y yo decía, es que si me detengo o si me siento, si me paro, me voy a morir. O sea, eran pensamientos obsesivos, ¿no? O de, no sé, de psicosis o pues sí, estados alterados. Entonces, lo que le recomendaba mi terapeuta a mi familia era, abrácenla, porque necesita contención. Entonces, como si fuera autista, abrácenla por detrás, muy fuerte. Y que sienta esta estabilidad y esta contención que físicamente y mentalmente no siente. Está presente, ¿no? Y entonces, así físicamente está. Entonces, eso, y que sea por detrás, o sea, no de frente, porque de frente es distinto, la presión. O sea, porque pues un abrazo es un abrazo, pero no se siente igual. Entonces, tiene que ser de atrás y hacia adelante y presionar. Porque envuelve. Y envuelves. Y es como sensación de protección. Y entonces tú empiezas, ya. Claro. Y fíjate que a lo mejor eso tiene que ver hasta cuando estás chiquito y te envuelven en sabanitas, ¿no? Es ese acomodo de atrás hacia adelante y te regresa a esa sensación de estar. Por eso también el uso de las camisas tiene que ver justo con esa parte, ¿no? Él te pone en contacto contigo, él siente, es tu propio cuerpo, te vuelve a conectar con eso. Por eso se usan. Yo algo que aprendí cuando desde muy chiquita me daban estos ataques de ansiedad, yo no tenía como esta contención familiar, porque realmente era como, es adolescente, ¿no? X, ¿no? Que igual... Que se le pase solo, como el berrinche, ¿no? Que igual y yo entiendo que estamos desinformados y no sabemos qué hacer, pero algo que yo aprendí era meterme a bañar. Me ayudaba como, si era con agua fría, mejor. Sí. A lo mejor es algo, no sé si esté bien o esté mal, pero era algo que me calmaba en ese momento. Y ahorita algo que hago mucho es el tapping, que es esta técnica de liberación con ciertos puntos en tu cuerpo. Y eso también me ha ayudado mucho como a desbloquear también ciertos miedos y que me abracen. A mí, cuando me dan las crisis de ansiedad, lloro mucho, estado de temblar y así, o esto. Cuando ya no puedo es hacerme bolitas y como dormidita y mi esposo me abraza. O sea, como esta contención también muy fuerte y yo así de no me sueltes porque me ayuda como a liberarme, ¿no? Claro. Sí. Es que, fíjate, un abrazo, si te pudieran haber hecho un estudio de laboratorio antes del abrazo y después del abrazo, te darías cuenta cómo es que un abrazo irriga de oxitocina todo tu cuerpo y inmediatamente cambia la sensación física. Por eso dicen que los abrazos curan, los abrazos te regresan como esa sensación de paz, porque es la manera en la que se estimula tu propio sistema a que produzca la oxitocina. Y por eso hay que abrazar. Sí, no pierdan la oportunidad de abrazar al otro, de abrazarse a sí mismos, de abrazar. También hay otra técnica, pero esa es más como personal, ya no es como de a ver si alguien me puede ayudar, no, más bien es como tú. A mí me la hicieron y requiere tiempo y paciencia y hábito. Es con terapia de asociación. Entonces, por ejemplo, me hicieron a mí imaginarme, por ejemplo, estoy en una crisis, estoy en lo peor, entonces me imagínate un círculo alrededor de ti y ese círculo es tu lugar seguro. Entonces, asócialo. Recuerda 2 momentos de tu vida o un momento de tu vida que haya sido muy feliz. Y así es como te vas a sentir adentro de tu círculo. Como un espectro patrón, ¿no? Si estuviéramos en este lenguaje de Harry Potter, ¿no? Y luego, dale un color. ¿Qué color quieres? Y ya. Por ejemplo, en mi caso, yo le di un color morado. Y yo no sé por qué, pero yo lo asocio con fuego. Entonces, para mí es un fuego morado. Entonces, a mi alrededor, para mí, mi lugar seguro es mi fueguito morado que me rodea siempre a todos los lugares a los que voy. Padre. Y luego el último paso es, cuando lo necesites, tócate un punto en específico del cuerpo. Entonces, por ejemplo, no sé, aquí. Y va a ser tu punto para siempre y por siempre. Entonces,
estoy en crisis, te tocas el punto Y vas en tu lugar y otra seguro. vez. Y entonces como hábito, se prende de inmediato y se prende tu círculo, se prende tu color y entonces ya te empiezas a sentir en calma. Ujú. Es un poco como una programación neurolingüística, ¿no? Sí. Puedes incluso, no sé, agarrar agua y decir, es cierto, como que el agua moja, esto se me va a quitar. Sí. Y entonces cada vez que tú necesites tranquilizarte, con que te mojes o con que sientas, ya retomas esa parte, ¿no? Sí, también otra técnica personal que se puede utilizar es, bueno, que a mí me ha funcionado muchísimo, es la meditación. Sí. Sí. O sea, meditar es lo mejor que una persona puede hacer para todo ese tipo de pensamientos. Yo así me quité la rumiación de pensamientos y cada que tengo a lo mejor algún pensamiento catastrófico, digo, no importa, es un pensamiento. Es un pensamiento más. No pasa nada, es un No pensamiento define más. mi vida, ¿no? Ujú. Entonces, de eso precisamente, mucha gente piensa que la meditación es no piensas nada. No, claro que no, porque como la maestra acaba de mencionar, uno no deja de pensar. La cabeza cierra. Entonces, Sí. más bien es ver, o la meditación está hecha para que sin un juicio o un prejuicio observes tus pensamientos de manera neutral y objetiva, sin ningún tipo de sentimiento. De filtro. Ajá. Y sin ningún tipo de seguimiento de ese pensamiento. Entonces, por ejemplo, tú estás meditando, entonces de repente me pasa, por ejemplo, a mí, me voy a morir y se va. Ya no es de, me va a dar un paro cardíaco, Ya no de vuelta. me voy a quebrar un pie y luego voy a ir al hospital y luego voy a sufrir mucho, o sea, no. Luego viene y se va. Claro. Y luego y otra vez, se va a morir alguien querido y se va. Y entonces así, para eso está hecha la meditación, para que tú observes los pensamientos sin ningún tipo de sentimiento, para que cuando te vengan estos pensamientos de la ansiedad digas, es un pensamiento, Claro. no pasa nada. Ujú. Sí, que justo a mí también me ha ayudado mucho la meditación y me creé una para mí misma y que justo se las compartí en mi canal, que se llama Mi Lugar Seguro. Y era donde yo me guío a mí misma, así como piensa en algún lugar donde te guste, un bosque, una casa, o sea, ese va a ser tu lugar seguro y vas a regresar aquí cuando tengas como esta ansiedad y aquí vas a estar segura y aquí te puedes calmar. Y la verdad es que es muy bonito como encontrar todas estas similitudes con personas que hayan pasado por las mismas ansiedad o que alguien que conoce, porque muchas veces sientes que estás solo. Sí. Y ya para finalizar e ir cerrando, ¿qué consejo le darían a estas personas que tienen ansiedad desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde alguien que la sufrió y que la tiene mucho y desde este aspecto profesional también, maestra? Pues no tener miedo a hablarlo, ¿no? A lo mejor tenemos más en común de lo que creemos, como decías ahorita, ¿no? Tal vez si no se hubiera dado el espacio de compartir, no te darías cuenta que muchas de las cosas que tú viviste, hay más personas que las han vivido. Y si tenemos más momentos de encuentro o de comunicación, puedo identificar que a lo mejor hay más cosas en mí de las que creo, ¿no? Y poder decir, es momento de tomar acciones o de buscar o de interactuar con otros, ¿no? Sí, yo pues por mi parte yo creo que como tengo mi frase, y eso es porque una persona muy querida para mí pues fue una madre que ahorita ya trascendió, y ella me dijo, hija, por mucho que nosotros intentemos ayudarte, pero la que más te puede ayudar eres tú misma. Y solo necesitas, no importa qué te pase en la vida, solo necesitas fuerzas de 2 lugares, de aquí y de acá. Entonces por eso es la frase, solo necesitas fuerzas de 2 lugares, de tus entrañas y de tu corazón. Entonces también, bueno, o sea, decirle a la gente que pues no estamos solos, no estamos solas, no estamos completamente ya fuera de, o sea, no, pues son cosas que nos pasan, son cosas que le pasan al ser humano y no estamos solos, siempre hay una alternativa y siempre hay un espacio para poder estar mejor. Uno siempre en esos momentos dice, estoy en lo peor y no voy a salir de esta. Yo juraba y perjuraba que no iba a salir.
Claro. Y yo Sí. por eso decía, ya aquí ya, tengo mi medicamento, me lo tomo y me voy sin dolor. Pero dije, no, eso no es lo que quiero para mí, porque yo quiero seguir luchando, porque precisamente no es que yo quiera acabar con mi vida, solamente quiero acabar con Sí, estas con sensaciones, lo que con este siento. sufrimiento. Y quiere luchar. Entonces, no darse por vencidos nunca. Siempre hay una alternativa y siempre hay una opción para estar mejor. Uno en ese momento piensa que no, pero la verdad es que sí. Incluso aunque todo esté en contra, porque a veces, bueno, entiendo que de manera social pues está muy estigmatizado, la familia le tiene mucho miedo, mucho rechazo, te desvalorizan lo que tú sientes, lo que piensas, y pues sí, hay mucho estigma sobre todo esto, pero no hay mejor aliado o aliada que puedas tener que uno Tú mismo. Tú misma, claro. Entonces, siempre buscar ayuda, siempre hay una alternativa y siempre se puede estar mejor. Ay, me encanta, chicas. Pues muchísimas gracias. La verdad es que, como les digo a la comunidad, nunca se sientan solos. Siempre pueden pedir ayuda de un profesional o una profesional de la salud mental, que incluso podemos buscar ayuda en la familia, en amigos, incluso nosotros leemos todos sus comentarios. Y para esto me gustaría que dejaran sus redes sociales por si alguien gusta comentar con ustedes, incluso tomar terapia. ¿Cómo está? ¿Dónde la podemos encontrar? En Facebook como Luz Adriana López Jiménez y en Instagram como Azulana Adairda, como Luz Adriana, pero al revés. Okay. ¿Y tú? Y bueno, a mí en Facebook como Jimena Alfaro y en Instagram también como Jimena Alfaro. Pues muchísimas gracias, chicas, por venir, por abrirse, por tomarse el tiempo. Muchas Y gracias. espero verlas más seguido aquí en el podcast si ustedes quieren, si me dan ese honor. Claro que sí. No, No. muy contenta, muchas gracias. Sí, Muchísimas gracias de habernos invitado. Es un tema bastante hermoso que yo creo que se debe de visualizar hablar más. y que se debe de hablar. Hablar. Sí. Sí. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo, el próximo martes. Que tengan bonita semana y nos vemos. Bye. Gracias.